Continuando con el programa, nos queda desarrollar esta semana este análisis en sistemas en estado estacionario con generación. Al igual que en los otros casos, cilíndricas, entonces aquí reconocemos lo que es la difusividad térmica, que es la relación entre la conductividad sobre la densidad por la capacidad calorífica. Todo este término está relacionado a conducción. Tenemos aquí el término de generación. Como habíamos indicado, en unidades de energía por unidades de volumen. Esta parte tenemos el término de acumulación. Esto sería el término convectivo. Y adicionalmente en energía tenemos este término que se expresa de esta manera y como ven está relacionado al perfil de velocidades, ¿no? Y viscosa. Entonces, a través de este término se puede ligar el balance, los perfiles de velocidades con el perfil de temperatura en un sistema. Pero para sistemas donde ocurra específicamente la disipación viscosa, ¿no? Otro tendríamos la parte convectiva. En una sola dirección, principalmente en forma radial, bueno, la ecuación se reduce a estos términos, ¿no? Considerando en estado no estacionario. Bien, ¿qué llamamos generación? Simplemente cualquier fuente en la cual se produce energía y puede ser en sistemas donde haya fisión nuclear, calentamiento de Joule, deposición de microondas y la parte que hemos visto viscosas, principalmente en fluidos que se comportan como fluidos newtonianos, calentamiento eléctrico y también donde ocurren reacciones, ¿no? A través del calor de reacción. Bueno, aquí tenemos un sistema de placas compuestas. Dice una placa de espesor L1 y conductividad K1 genera calor a un flujo volumétrico de Q. La placa se encuentra entre otras dos placas que tienen conductividad K1, K2 y espesor L2 cada una. Las superficies expuestas de los dos platos se encuentran a una temperatura de T sub 0. Determine la distribución de temperaturas en las tres placas. Bien.
Este es el diagrama que tenemos aquí. Esta sería la placa 1 de longitud L1, la cual se encuentra entre la placa 2 y otra placa de las mismas características. Nos indican que la primera placa tiene un sistema de generación de calor. No nos indican específicamente dónde, entonces podemos asumir que la generación se encuentra en la mitad de la placa L1. Para hacer un cálculo en esta región, ¿no? Suponiendo que por simetría lo que ocurre acá va a pasar aquí. Tenemos primero que es estado estacionario, entonces dt con el tiempo es 0, es una placa coordenadas XY, y en sistema cartesiano tendríamos conductividad de Y, de Z por K más el término de generación. No hay efecto convectivo. Esa ecuación aplica a esta parte, a la primera placa. Entonces, el perfil de velocidades estaría en función de la variable y. Por lo tanto, la ecuación que gobierna este proceso tendría esta forma. Las condiciones límite, bueno, podemos solucionar primero, tendríamos de Y igual a menos calor generado de T de Y más una constante integrando nuevamente, vamos a tener más otra constante. Esta ecuación nos va a dar el perfil en la primera placa. Condiciones límite, entonces aquí tenemos que en X, en este caso sería en Y igual a 0, la diferencial de temperatura igual a 0, considerando que la temperatura en ese punto sería máxima, ¿no? Y tenemos el lugar donde se genera el calor. La otra condición límite tenemos acá en Y igual a L medios,
la condición límite de interfase, siempre con respecto a y, esto sería en x igual a, en y igual a medios, y con eso podemos desarrollar nuestra ecuación. Entonces tendríamos T1 igual a menos calor sobre 2K y al cuadrado C2. Necesitamos la diferencial, que sería menos sobre 2y, 2K más C1. Y esto es igual a 0. De aquí podemos hallar el valor de C1, que sería más calor generado y sobre K. Aunque Y, en Y, Ahí Y valdría 0, profesor. Y es 1, entonces 0, por lo tanto, ya, gracias. ¿Qué más nos falta? El segundo límite, que sería menos K1 Y1 en L1 medios de T de Y en L1 medios. Esto es con el primer perfil y necesitamos el otro perfil. Como solamente tenemos, es esta placa en la cual está entrando calor, esto sería en Y, y esto es en Y más delta Y. La ecuación de diseño sería el dt de Y igual a 0. Tenemos dt de Y, sería una constante, ¿no? Tenemos 3Y más C4. Aquí ya tendríamos dt1, ¿no? dt1 medios igual a K sub 2 sobre K sub 1. Y necesitamos otra condición límite que nos indica que en Y igual aquí tenemos la T sub 0. Sería en Y L medios más L T2 es igual a T0. Entonces tenemos T0 medios más L2 más C4. ¿Qué más? Ver. Nos falta determinar esto y determinar esto. De aquí tenemos T1 sin esto.
la derivada, que sería menos Q sobre 2y va a ser igual a K sub 2 sobre K sub 1 de y en L1 medios. Esto sería sobre 2, que es 1, 1, L1 medios, medios. Ya. Entonces de aquí tendríamos esto, L1 medios va a ser igual a menos K1 sobre 2 K2 L1, que sería igual a este de acá, ¿no? Entonces, C3 va a ser igual a menos calor 2K sub 2 L1, y de acá T0 menos C3 L1 medios más L2 va a ser igual a C4, que nos falta C2. Ya, por lo pronto tenemos que T2 es igual a menos L1 más T0 menos C3, menos con menos se va, 2K sub 2 L1 por el espesor. Esto ya está definido. Entonces, para hallar esto, podemos asumir que la temperatura en L1 medios va a ser igual a la temperatura en 2 en L1 medios, por continuidad y justo en la interfaz. Entonces, aquí K sub 2 puedo tener L1 más T0 va a ser igual a menos sobre 2K, esta ecuación de acá, y sería L1 medios al cuadrado más C2. Por lo tanto, C2 va a ser igual a menos más L2 menos Y, que sería en L1 medios, más 4K. No, este sería 4 por 2, 8. L1 cuadrado, ese sería L2, y T1 sería 2K y al cuadrado menos L1 2K2 sub 2, aunque aquí este se va y me queda L2
sobre 8K. Ya. Entonces, ese sería el perfil de temperaturas en la pared 1 y en la pared 2. Me piden hallar el calor que transporta, entonces puedo utilizar Y en Y igual a L1 o con el perfil 2. ¿Cuánto calor está saliendo a la pared? Entonces, exterior sería menos, esto es con K1, esto sería K2 de T de Y, en Y igual a L2 más L1 medios. Y esto es flux de energía. Y si me piden flujo, entonces tengo que multiplicar por el área de transferencia. Al siguiente caso, bueno, aquí tenemos graficada el perfil de temperatura, que este sería T sub 2 en función de X, en este caso, y T sub 1 en función de X. Entonces vemos que aquí en X0 la temperatura es máxima, el perfil en la primera pared no es lineal, y a partir de la segunda pared ya es lineal. Entonces, por simetría, esperamos que lo mismo suceda en la otra pared, considerando que en ambos extremos tenemos las mismas temperaturas. Bien. Entonces aquí tenemos ejercicio, calor generado también en un plano de espesor 2L. Las superficies de los lados pierden calor por convección hacia un líquido que se encuentra a esa temperatura. Nos piden obtener el perfil de temperatura para los siguientes casos. Trabajaremos para este. Aquí el calor es función de X y aquí nos dicen que el calor generado es función de la temperatura. Entonces tenemos la pared, sistema de generación, aplicando estado estacionario, no convección, en una sola dirección. Y con generación. Generación está en función de
temperatura entonces reemplazamos. De t de x más t menos infinito igual a 0. Entonces podemos más, aquí faltaría conductividad, de t menos b infinito igual a 0, y podemos agrupar de t de x menos b, es más, ¿no? Es más. Más y menos. Tendríamos más bt sobre k más a menos b t infinito igual a 0. Ya. Entonces aquí tenemos esta ecuación no homogénea, b sobre k t igual a menos t infinito. Ecuación diferencial de segundo orden. B sobre k igual a 0. La ecuación inicial tenemos menos b sobre k raíz, que sería igual a b sobre k imaginario. Entonces la solución estaría en términos de podemos hacer en función de seno, seno y coseno. C1 seno de la raíz b sobre k por x más c sub 2 coseno por x. Entonces, condiciones límite podemos considerar que se encuentra en el centro la fuente de calor. Nos piden esto es 2L, ¿no? 2L. Entonces, puedo trabajar de x igual a 0 a x igual a L, ¿no? Y trabajar en forma en x igual a 0 dt de x sería igual a 0, considerando que si está la fuente, tenemos ahí la temperatura máxima
y el otro sería en x igual a L. Nos dice que se encuentra los lados, pierde calor por convección con un líquido. Entonces tengo que menos K de T de X va a ser igual T menos T infinito, ¿no? Esto es en X igual a L. Por lo tanto, esto es en L. dt de X sería igual a menos TL menos T infinito. Reemplazando, necesito la diferencial de T con respecto a X. Tengo C1, diferencial de seno sería coseno B sobre K X B sobre K más C sub 2 menos seno B sobre K X B sobre K y este es igual a 0. En X igual a 0, entonces esto sería 0 y esto es 0. Tenemos 0 igual a C1, coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Y por lo tanto, C1 es igual a 0. El otro es si C1 es 0, entonces me queda como T igual a C2 coseno X. La derivada sería de T de X igual a menos C2 seno X y X aquí es L y esto es igual a menos H sobre K. Aquí la derivada todavía me queda, ¿no? Ya. TL menos T infinito. La derivada me quedaría, aquí lo voy a poner, raíz de B sobre K. Ya. Entonces, menos con menos se va y tengo C sub 2 igual a H sobre K sobre seno B sobre K por L por, sería K sobre B. Ya, este de acá. Por lo tanto, mi ecuación sería H sobre K TL menos T infinito por multiplicado, aquí tendría, entonces aquí tendría raíz de K y abajo tengo raíz de B. Me queda
coseno de B sobre K por X sobre seno por L. Ya, ese sería el perfil de velocidades, pero esta es la solución para la parte homogénea, entonces nos falta la solución para la parte no homogénea, más la solución particular. ¿Cómo soluciono esa parte? ¿Qué hago ahí? ¿Cuál es el método para solucionar esta parte de acá? Que es prácticamente una constante. Entonces, vamos a ver, solución particular, creo que te dabas una, vamos a ver, más A1 X más X cuadrado, a ver si sale. Entonces necesito la de segunda derivada, ¿no? De t de x a 1 más 2 a 2x de t de x estaría 2 a 2. Reemplazando aquí tendría 2 a sub 2 más t, que sería a0 más a1x más a sub 2x cuadrado igual a menos a menos bt. Entonces, aquí no tengo nada de x. A 0. Entonces, esa tendría que ser 0. 0. Menos a bt infinito. Entonces, si A2 es 0, me queda que A0 es menos A menos bt infinito sobre B sobre K. Por lo tanto, mi solución sería más menos A menos bt infinito sobre B sobre K. Entonces, eso sería la solución total.
Ya. ¿Alguna pregunta? Profesora, pero esa solución en particular, o sea, lo hice por la condición de un inicio, ¿no? De donde teníamos, de donde nos quedaba menos A menos B por temperatura del ambiente. Eso ya no lo habíamos tenido en cuenta también al momento de hacer el perfil de temperaturas general. No, porque esta solución sale para esta parte de la ecuación, igualándola a 0. O sea, nuestra ecuación tiene una parte homogénea y una parte no homogénea. Entonces, esta solución, para hallar las raíces, estamos haciendo que esto sea 0. O sea, solamente corresponde a la solución general acá. Ahora nos falta hallar la solución para esto. Entonces, esta es la solución general y es más la particular. Ok, profesora, gracias. Ya. Ya, ¿qué más? Ya. Entonces, el otro es similar, solamente tener en cuenta de que ya aquí tenemos la variable independiente. Ya. Este es el caso de generación de calor en un cilindro, en el cual es un cilindro hueco. El radio interior es R1, el radio exterior es R sub 0. Dice, la superficie exterior intercambia calor con el ambiente y los alrededores por convección y por radiación. El coeficiente de transferencia de calor es H, la temperatura ambiente y emisividad. Y bueno, aquí la emisividad es epsilon igual a 0.92, que más la conductividad es 3.8 watt metro grado Kelvin. ¿Qué más? El radio exterior es 12 centímetros y el radio interior es 5.5 centímetros. La generación la tenemos acá. ¿Ya? Un calor de, me dice, 35.000 watt por metro cúbico. Ya. Entonces nos piden hallar el perfil de temperaturas prácticamente en esta sección con generación aquí en R1. ¿Qué más necesitamos? Epsilon H, el coeficiente convectivo está 31.4 watt metro cuadrado, grados Kelvin. La temperatura en la superficie 20, la temperatura en el ambiente es 24 grados y la temperatura de la superficie
es igual a 14 grados. Entonces, la ecuación que gobierna en este caso es coordenadas cilíndricas. Tenemos 1 sobre R de R, R de T de R. Y esto igual a 0. Tenemos aquí D de R, R de T de R, igual a 0. Entonces, R de T de R igual a C1. C1 sobre R, logaritmo de R más C sub 2. Condiciones de frontera. Tenemos en R igual a R1 y en R igual a R2. Entonces, como nos indican que el sistema de generación está aquí, entonces en R igual a R1, va a ser igual al sistema de generación, ¿no? Ya. Y en R igual a R tenemos menos en R0 hay una pérdida de calor por conducción o por convección, T menos T infinito, más radiación. A la cuarta. Entonces, reemplazando, tendríamos dt de R en R1 va a ser igual a calor sobre K aquí. Entonces tengo dt de R, C1 sobre R igual sobre K. Y este sería R1. Por lo tanto, C1 sería al calor sobre K por R1. Luego tengo la siguiente condición, que sería igual a dt de R en R2 va a ser igual a menos T menos T infinito, que sería L o R, 0, más menos
T en R0 a la cuarta menos la superficie. Con esto tenemos C1, que es R1 sobre R0, igual a menos H sobre K T R0 menos T sobre 4. Entonces, esta ecuación nos sirve porque nos dan el calor, la conductividad, los radios, el coeficiente de transferencia de calor y de conducción, la emisividad, la constante de Boltzmann, nos dan la temperatura del ambiente y la temperatura de la superficie. Entonces, esta nos sirve para hallar la temperatura en la pared, ¿no?, que sería esa de acá. Este en R1. Entonces, hallamos la temperatura de la pared. Y por lo tanto, TR0 va a ser igual a C1, que es conocido, logaritmo en R0 más C2. C2 va a ser igual a temperatura en la pared menos C1 logaritmo de R0. Resolviendo esto, hallo la temperatura en la pared, que la utilizo para hallar C2. Entonces, mi perfil queda como TC1, que sería R1 sobre K, logaritmo de R, más toda esta parte, ¿no?, TR0 más C1 logaritmo de R0. Entonces, ese es el perfil de temperaturas. Si me pide el calor, ya sabemos que es calor igual a menos K de T de R, ¿ya?, puede ser en R1 o en R0. Multiplicado el calor total, ese sería el flux, y por el área, sería el flujo de calor. El área sería 2pi R0 por longitud del cilindro. No nos los dan, entonces vamos a tener flujo de calor por longitud. Preguntas. Ya.
Aquí tenemos una esfera con generación eléctrica. Nos dan datos de la corriente, la resistividad, la longitud del alambre, pero aquí estamos hablando de una esfera, hay que tener en cuenta eso. Si la esfera se mantiene en un fluido a 50 grados y el calor y el coeficiente de transferencia de calor es 4000, ¿no? Esto sería H. Calcular la temperatura en estado estacionario en el centro de la esfera. Entonces sabemos que es una esfera. La ecuación general sería dTBr más la parte de generación igual a 0. Semejante a los problemas anteriores, lo único que aquí el calor generado proviene de una fuente eléctrica y se calcula multiplicando la corriente por volumen, donde R va a estar dado por sobre 2pi R. Entonces sería I al cuadrado, la resistividad 2pi R y el volumen, ¿no?, de la esfera, que sería 4/3 pi R al cubo. Entonces con esto ya tenemos el calor generado, ¿no?, que nos debe dar en watts por metro cúbico, y con eso obtenemos el perfil de temperaturas. Entonces, el resto es similar a lo anterior. Entonces, si graficamos, tenemos, esta parte sería la esfera de radio R, el perfil de temperaturas es este hasta aquí. Entonces en la superficie tiene más o menos esta temperatura, aproximadamente 120. ¿Ya? Esta zona ya sería por fuera de la esfera, ¿no?, al ambiente. Entonces más o menos se ha calculado con el mismo perfil hasta la temperatura ambiente. Más o menos a qué distancia la temperatura se disiparía. Entonces, por eso le pongo R más un delta R, que ya está por fuera de la esfera.
¿Qué más? Ya, eso es similar al anterior, igual, solamente que el calor generado tiene esta ecuación. Ya nos piden hallar la temperatura en el centro, que sería la máxima temperatura. Lo mismo, graficando, tenemos el perfil, que es un cilindro, entonces vamos a utilizar más el término de generación igual a 0. Graficando tenemos la temperatura máxima acá, que es aproximadamente 920 centígrados, y la temperatura en la superficie es que tiene que ser la ambiente, ¿no? Que nos dan al menos. Entonces, cualquier perfil siempre comprobar que al menos que las condiciones de frontera se cumplan. Deben cumplir. Ya. Tenemos un reactor empacado. Nos dan la conductividad, dice empacado entre 2 cilindros. Entonces sería el empaque. R1, R0. 2 cilindros coaxiales nos dan la conductividad. Nos dan la temperatura de SUFI y nos dicen que está aislado. ¿Qué más nos piden? Encuentre la temperatura en la superficie del reactor. Aquí. Bien. Entonces es similar, solo que aquí sería una reacción que nos dicen
Este es el calor generado, igual dt de R, R de T, de R igual a menos calor generado sobre conductividad, ¿no? Entonces es lo mismo que el anterior, condiciones límite, es decir, que está aislado aquí. Entonces en R igual a RI tendría, no hay flujo de calor, igual a 0. Y me dicen también que la temperatura en R1, T1 es igual a 580 grados centígrados. Entonces con esos dos puedo hallar las constantes y me debe dar este perfil de temperaturas. T igual más calor generado sobre 4K RI al cuadrado menos R al cuadrado, calor generado 2K al cuadrado, logaritmo de R sobre R1. Y tendríamos el siguiente perfil. Entonces, dentro tenemos los 580 grados, sería el cilindro interior que estaría aislado, y este sería el perfil de temperaturas dentro del empaque, y esta sería la temperatura en la superficie. Ya, 200 y tantos. Ya. Una pregunta. Ya. Esto es también en un reactor, pero es un reactor nuclear. Es un reactor nuclear que utiliza elementos cilíndricos. El arreglo más simple se encuentra utilizando grafito moderado y gas que enfría el reactor. El combustible sería el uranio natural, que consiste en un sólido, en barras de uranio sólido de aproximadamente 1 pulgada de diámetro, y se encuentran más o menos en forma cilíndrica, y sería esto la barra con el combustible, y por las paredes tienen unas, sería cilíndrico también,
que sería el revestimiento, ¿no? del reactor, que se llama el clouding. Y se genera energía interna en las barras debido a la fusión de las reacciones de fisión solamente. Entonces, es similar al caso anterior también, ¿no? Similar al de las placas, ¿no? Que aquí estaríamos aplicando la ecuación uno sobre R de T de R más calor generado igual a 0, y de aquí simplemente, esto es en el, y en el revestimiento solamente la ecuación de transporte por conducción. Entonces es desarrollar todas, se tienen todos los datos, condiciones límite también igual al de la placa, no en el centro, las temperaturas en la interfase y la temperatura en la superficie, ¿no? Que no nos indica la transferencia de calor con los alrededores. Entonces, desarrollando y aplicando las condiciones de frontera, vamos a tener el siguiente perfil, ¿no? Aquí tenemos dentro del reactor, que sería perfil, y en el revestimiento. Entonces se han dado algunos valores. ¿Ya? Y más o menos se ha proyectado, ¿no? Hasta qué temperatura, cuánto, a qué distancia más o menos bajaría la temperatura apreciablemente. ¿Ya? Muy bien. Entonces sería conducción de calor con sistemas de generación. Luego tenemos otra forma de generar el calor, lo habíamos visto acá. En la ecuación de balance tenemos la disipación viscosa, ¿no? Ya. Entonces tenemos, a ver, ¿dónde está esto? Este flujo Couette con disipación de energía. Entonces, para un flujo Couette sabemos que es un flujo que se desarrolla entre dos placas, ¿no?
nos indican que una se mueve. Un fluido viscoso entre las placas y nos indican que una de las placas está aislada y la temperatura en la otra placa es 0, T sub 0. Si es X y es Y. Ya, determinar la distribución de temperaturas en el fluido y la transferencia de calor en la placa que se mueve, asumir flujo laminar, estado estacionario y no considerar gravedad o despreciable. Entonces, tenemos la ecuación de energía tendríamos velocidad en X. Tenemos la ecuación de energía Cp de T de X, con tiempo, mejor dicho, más velocidad en X, la parte convectiva de Z, de T de Z, igual acá, conducción, de Z, más disipación viscosa. Este término de disipación es igual a 2 velocidad en X al cuadrado más la variación de la velocidad en Y al cuadrado, los otros términos, Y de Z más velocidad en Z con respecto a Y al cuadrado más velocidad en Z con respecto a X que más menos 2/3 de X respecto a X más de Y respecto a Y al cuadrado. Ya. Entonces, estado estacionario en una sola dirección. El gradiente de temperatura se encuentra entre la placa inferior y la placa superior. Entonces, principalmente vamos a considerar este de acá, pero Y es 0, ST es 0. Aquí, este sería 0, este no varía. Tenemos dz, 0, dz, Y.
que me quedaría 2 más bx by al cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué más me queda? Esta, considerando que es flujo laminar, tenemos este 0, me queda esto, y este 2, creo que multiplica todo esto. Aquí tengo otro, ¿no? Este más este. Este se va. Ya. Solamente tendría este. Entonces, 0 va a ser igual a K, temperatura con respecto a Y al cuadrado, más de X con respecto a Y al cuadrado, multiplicado por viscosidad. Para eso necesito el perfil de velocidades en un plano cubet. ¿A qué sería igual el perfil? Igual a 0, considerando que no hay gravedad, no hay presión, tenemos cubet de por sí ya simplifica bastante, solamente tenemos el efecto del movimiento de la placa, integrando dos veces vamos a tener C1 Y más C2, condiciones de frontera en Y igual a 0, en Y igual a H. De aquí tenemos que 0, C1, 0, más C2, C2 es 0, y en Y igual a H la velocidad sería la velocidad de la placa. Entonces C1 sería igual a H. Reemplazando aquí tenemos menos K, más K, de T de Y, más mu, U0 sobre 2 sobre H al cuadrado. Tenemos de T de Y igual a menos mu U0 sobre K al cuadrado sobre H, todo sobre K, primera derivada, integrando mu sobre K, velocidad sobre H al cuadrado, sería Y, más una constante, temperatura igual a menos mu sobre K, U0 sobre H al cuadrado, sobre 2, más C3, más C4. Condiciones de frontera, me dicen que aquí condiciones de frontera, que en Y igual a 0
La pared se encuentra aislada, por lo tanto no hay flujo de calor. Y en Y igual a H, la temperatura es T sub 0. Entonces tendría que esto es igual a 0. Si este es 0, entonces C3 sería 0. Y C4 de 0 igual a menos mu sobre K U0 sobre H al cuadrado. Y al cuadrado sería H al cuadrado sobre 2 más C4. C4 va a ser igual a T0 más H velocidad. Esto es K. Es H al cuadrado. H al cuadrado sobre 2. Entonces mi perfil sería todo esto de aquí. Y esto igual a todo esto. Ya. Está pidiendo el flujo de calor, entonces calor sería igual a K de T de Y en Y igual a H. Ya. Una pregunta. Bien. Luego tenemos el caso de transferencia de calor en una tubería con fluido. Entonces es como una tubería donde hay un fluido a una temperatura inicial, final, y esta está perdiendo calor a través de las paredes. Entonces hay un fluido, si esto es Z, tenemos R, velocidad del fluido en dirección Z, nos piden un modelo para calcular la temperatura promedio a la salida de la tubería. Entonces tenemos la parte convectiva, bueno, es coordenadas cilíndricas. En estado estacionario, entonces no tenemos la parte de calor. No tenemos la parte de estacionario. Tendríamos velocidad en R
de t de r más velocidad en teta de t de teta en z de t de z. Entonces, creo que tenemos aquí. Ya. Entonces aquí tenemos la parte de conducción, que en este caso no tendríamos variación con teta, no indica que haya generación, ni disipación viscosa, ni estado estacionario, esto es cero, y tampoco existe esto. Entonces quedaría esta de acá, esto de aquí y este de acá. Ya. Entonces quedaría el Cp, velocidad de t de z, igual acá 1 sobre r de r de t de r, más z al cuadrado. Ya, podemos decir que de z va a ser mucho más pequeño que de z, y nos queda Cp, velocidad de t de z, y la parte radial. Entonces tenemos una función aquí de z y aquí en función de r. Como, bueno, aquí es similar a lo que hemos trabajado con transferencia de masa cuando tendríamos la parte convectiva, utilizábamos las variables, la combinación de variables, ¿no? Era una variable con respecto a otra, ¿no? Creo que en una trabajamos con raíz de una constante, difusividad sobre velocidad por x, ¿no? Este tipo de combinación de variables. Aquí nos piden hallar la temperatura promedio. Entonces vamos a tratar de introducir el término de temperatura promedio aquí. Cp de z, de r de z. Entonces multiplicamos r de r acá de t r por r de r. Este introducimos aquí, tenemos rho Cp derivada con respecto a z de bz, temperatura r de r, uno sobre r de r de t de r, r de r. Entonces sabemos que temperatura promedio está dado por la integral de 0 a r de velocidad, el perfil de velocidades,
velocidad, y por el área, diferencial de área, 2pi r de r, ¿no? Esto viene de r de teta, ¿no? Aquí ya se integró teta, sobre de z, 2pi r de r. Igual, aquí sería velocidad por área, y esto igual a caudal. Entonces tenemos r de z de temperatura, 2pi r de r, y este es igual a temperatura promedio. Despejando vamos a tener que de 0 a r, velocidad, temperatura, r de r es igual a temperatura promedio por caudal sobre este 2pi, sale aquí. Y esto tenemos aquí. ¿Ya? Entonces tendríamos densidad Cp diferencial con respecto a Z de temperatura promedio, caudal, 2pi, igual, integrando esto, tenemos esto, se va, y tenemos K evaluado en R de T de R, en R menos R de T de R evaluado en R igual a 0. Entonces, este se va con este, esto se va con esto, y esto se va con la integral. Aplicamos los límites. Cuando R es 0, todo esto se hace 0, y cuando R es R, tenemos K R de T de R en R. Aquí en la pared vamos a tener una temperatura TR, y como este es un fluido, entonces podemos considerar que menos de T de R H desde la temperatura promedio hasta la temperatura de la pared. Entonces, tenemos rho Cp de Z, temperatura promedio, caudal, 2pi, igual, digamos, R, ¿no? HR, HR, TAB, menos T en R. Despejando la diferencial, tenemos TAB igual TAB menos T de R. Tenemos HR sobre rho Cp, el caudal, 2pi
HR 2pi rho Cp caudal. Tenemos este signo menos que debería estar acá. Entonces, integrando, vamos a tener que la temperatura promedio va a ser igual a la exponencial de menos 2pi HR sobre rho Cp caudal por Z. Viene de Z. Integrando desde 0 a R. Ya. Entonces, este sería el perfil para la velocidad, la temperatura promedio, entendiendo que la temperatura promedio es una temperatura representativa del fluido. No es el perfil, o sea, con esto no podemos determinar la temperatura local, ¿no?, del fluido en función de R, sino una temperatura promedio conforme nos vamos desplazando a través de la tubería de longitud L. Entonces, como va perdiendo, entonces la temperatura promedio va a estar también variando, ¿ya? Podemos introducir el número de Stanton aquí. El número de Stanton adimensional es la relación entre el coeficiente de transferencia de calor y el producto rho Cp y una velocidad. Entonces aquí tenemos esto y tendríamos menos 2pi R sobre caudal. El caudal es velocidad por área, entonces ya tenemos área, y esta sería el área de transferencia, que sería velocidad pi R al cuadrado. Entonces tenemos aquí esto, rho Cp, la velocidad, y aquí tendría pi R al cuadrado. Me falta Z, ¿no? Z. Se va y tendría la temperatura promedio exponencial de menos, aquí me queda 2R, me queda 2 sobre R, este es el número de Stanton, por Z. Porque también lo puedo expresar en términos del radio, del diámetro, sería R sería por 2, ¿no? Sería 4 número de Stanton Z sobre el diámetro. Ya. Entonces, el número de Stanton también es igual al número de Nusselt sobre el número de Reynolds y el número de Prandtl, o Nusselt sobre el número de Peclet. Entonces, teniendo la información para el Nusselt, que es H, una dirección característica sobre K, el Reynolds necesitamos velocidad o necesitamos caudal, y el Prandtl necesitamos viscosidad y densidad. Podemos determinar cómo está variando la temperatura promedio en un sistema cilíndrico donde está pasando un fluido
prácticamente es de los intercambiadores de calor, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, con eso estaríamos por el día de hoy. Y mañana con ejercicios adicionales terminamos esta parte. Ya. Entonces, mañana ya supongo que todo estará normal. Nos veríamos en la tarde ya en el aula. Entonces, buenas tardes, si no hay ninguna consulta.